Bien, en la clase de hoy vamos a introducirnos en el concepto de funciones. Una función, por definición, es un bloque de código que realiza una tarea en particular. De hecho, una aplicación en C está compuesta toda de funciones. La función main es también una función. Por defecto, siempre la aplicación nos coloca aquí int main, abro y cierro funciones, abro y cierro paréntesis, esto indica que es una función, y luego return 0 si colocamos void, es decir, que la función no devuelve nada. En breve veremos de qué se trata. Podemos quitar el return que estaba aquí abajo. Bien, volviendo al concepto de funciones, una función es un bloque de código que realiza una tarea en particular. Una función consta de el tipo de datos que devuelve, lo voy a colocar aquí arriba, el prototipo de la función, esto que colocamos en este sector, luego de las librerías y antes de la función main, aquí vamos a colocar el prototipo de una función. El prototipo es el encabezado de la función. El prototipo de la función main es esto que figura aquí. Entonces vamos a trabajar nosotros con una función propia definida por el usuario y vamos a decirle que void es el tipo de dato que devuelve, en este caso void devuelve vacío, no devuelve nada. Vamos a nombrar esta función como suma y abrimos y cerramos paréntesis indicando que es una función. Al abrir y cerrar paréntesis y no colocar nada dentro de los paréntesis, estamos indicando que esta función no recibe parámetros, o podría ir también aquí la palabra reservada void, indicando explícitamente que esa función no recibe parámetros. Entonces, repito nuevamente, el prototipo de una función consta de el tipo de dato que devuelve, si es que devuelve un dato, el nombre de la función, es decir, el identificador de la función, y luego entre paréntesis el o los parámetros que recibe la función, si es que la función recibe parámetros. Por ahora, luego, al finalizar la función main, vamos a hacer el desarrollo de la función, es decir, vamos a escribir el código que esta función realiza. Por ejemplo, esta función suma, que no recibe parámetros, vamos a escribir aquí el código que la función suma realiza, es decir, el trabajo que la función suma realiza. Y vamos a declarar aquí int número 1, número 2 y resultado. Ingresamos los dos números, número 1 y número 2, porque esta función va a sumar el número 1, número 2 y los va a almacenar en resultado, y luego mostraremos el resultado de esa operación. Entonces, tenemos declarado en la función suma, tenemos declarada tres variables, num1, num2 y resultado. Mostramos el mensaje ingrese número 1 y número 2 para sumarlos. Luego hacemos un scanf, ingresamos por teclado el valor de num1 y el valor de num2. Luego, a la variable resultado le asignamos, guardamos en resultado, num1 más num2. Y por último mostramos por pantalla el número 1 más el número 2 es, o da como resultado, y mostramos el valor de la variable resultado. A continuación vamos a colocar un pause para parar aquí la aplicación. Entonces,
¿Qué hace esta función? Bueno, cada vez que invocamos, cada vez que llamamos, cada vez que hacemos uso de esta función, lo que estamos haciendo es que la función solicite al usuario dos números ingresados por teclado y luego realizamos la operación de la suma de esos dos números y lo guardamos en la variable resultado y luego mostramos este mensaje. El número 1 más el número 2 da como resultado y el contenido de la variable resultado. Para hacerlo esto un poquitito más claro, vamos a colocar al inicio de la función una instrucción que se llama system cls, que ya lo hemos utilizado en otras oportunidades para borrar todo lo que haya en pantalla. Y desde la función main solamente vamos a invocar a la función suma sin ningún parámetro. Es decir que al ejecutar esta aplicación, lo único que hace la función main es invocar a la función suma. A continuación, la aplicación viene aquí a la función suma y se ejecutan estas instrucciones. Vamos a realizar una prueba de esto y tengo en pantalla el mensaje ingrese número 1 y número 2 para sumar. Es decir, lo que estoy ejecutando ahora es este código que está acá. Ingrese número 1 y número 2 para sumar. Es decir que la función main ya invocó a la función suma y estoy ejecutando esta línea de código. Y vamos a ingresar el número 3 y el número 4. Esto es un problema clásico cuando uno olvida colocar el ampersand delante de cada una de las variables que estamos leyendo. Entonces, ingresamos el número 3, ingresamos el número 4 y el resultado de la función dice 3 más 4 da como resultado 7. Luego este mensaje press any key to continue es producto de la función system pause, que me está esperando que pulse una tecla para continuar. Como ven, esto es una función muy simple donde escribimos antes de la función main el prototipo de la función. El prototipo de la función, repito, es el encabezado de la función. Decimos primero qué tipo de datos devuelve la función, escribimos el nombre de la función, el identificador de la función, y luego entre paréntesis abrimos y cerramos en forma vacía si no hay parámetros, y luego un punto y coma indicando que finaliza el prototipo de la función. Luego de la función main escribimos el código de nuestra función. En este segundo caso de la función suma, aquí hemos cambiado el tipo de datos int por float para comenzar a trabajar con otros tipos de datos y no siempre todos los ejemplos realizarlos en enteros. Bien, aquí estamos diciendo ahora el tipo de datos que la función devuelve es un tipo de datos float, luego el nombre de la función, el identificador de la función, y luego la lista de parámetros que recibe, entre paréntesis. Recibe dos parámetros del tipo float, se llaman n1 y n2. Repito de nuevo, este es el prototipo de la función suma, que devuelve un resultado float, su nombre es suma y recibe dos parámetros, n1 y n2 de tipo float. El código de la función es este que está aquí. El prototipo es exactamente igual que acá. No necesariamente el nombre de las variables que recibe, de los parámetros que recibe la función, en el prototipo se tienen que llamar igual que en el desarrollo de la función.
es recomendable que le pongan el mismo nombre de manera que sepamos siempre de qué variables estamos hablando. Sí es obligatorio que se respete la cantidad de parámetros y el tipo de datos de cada uno de los parámetros. Entonces, esta función suma devuelve un tipo de datos float y recibe dos parámetros, dos variables de tipo float. ¿Qué es lo que hace esta función? Simplemente return, return devuelve n1 más n2. n1 es este, n2 es este. Entonces, cuando una función devuelve un tipo de datos, en algún lugar del código de la función debe estar la palabra return, habitualmente es la última instrucción, pero puede no serlo, return y un tipo de datos que debe respetar el tipo de datos que devuelve la función. Es decir, si yo ejecuto aquí return n1 más n2, el resultado de esta operación n1 más n2 debe ser obligatoriamente del mismo tipo del resultado que la función devuelve. Entonces, en este caso la función suma recibe dos parámetros de tipo float y devuelve la suma de estos dos parámetros. Eso es el trabajo que realiza la función suma. Este es el prototipo, este es el desarrollo del código de la función. Muy simple, simplemente todo lo que hace es devuelve la suma de los dos parámetros. En la función main tenemos num1, num2 y resultado como variables de tipo float. Solicito ingrese los números a sumar, hago un scanf de num1 y num2 y luego invoco a la función. ¿A qué funciona? La función suma. ¿De qué manera? Guardo en resultado lo que devuelve la función suma y le paso los parámetros num1 y num2. Repito, guardo en resultado es del tipo float y la función suma devuelve un tipo de datos float. Entonces, desde mi función main guardo en la variable resultado lo que devuelve la función suma y le paso como parámetros los parámetros que está esperando la función suma. La función suma espera dos parámetros, dos variables del tipo float. Entonces, aquí tenemos num1 y num2 que son de tipo float. Invoco a la función suma con num1 y num2 y la función suma devuelve n1 más n2. Ese n1 más n2 que devuelve la función suma se guardan en la variable resultado. Por eso yo a continuación puedo decir que num1 más num2 da como resultado lo que tenga la variable resultado. Vamos a probar este código y la aplicación indica ingrese los números a sumar. Vamos a ingresar 3.2 y 2.5. 3.2 más 2.5 da como resultado 5.7. Aquí es bastante redundante tener esta variable resultado acá, ya que la función devuelve un resultado. Una forma de invocar a una función que devuelve un tipo de datos es asignarle a una variable, como hicimos en este caso, a la variable suma le asignamos lo que la función devuelve. Otra manera de invocar a la función es directamente mostrarla por pantalla, es decir, esto que tenemos acá, colocarlo en lugar de la variable resultado. Si realizamos esto, entonces esto puede no estar y decimos en la función main solicitamos el ingreso de los dos números num1 y num2 del tipo float y luego decimos que num1 más num2 da como resultado directamente lo que devuelve la función suma. Vamos a probar este código. Ingrese los números a sumar, 2.5 más 3.3
2.5 más 3.3 da como resultado 5.8. Entonces, como concepto de este tipo de funciones, hemos visto que la función suma devuelve un tipo de datos y recibe dos parámetros. Cuando la función es de este tipo que devuelve un tipo de datos, o bien cuando la invocamos, cuando la llamamos, asignamos lo que devuelve a una variable o la utilizamos en alguna operación aritmética o la mostramos directamente por pantalla como en este caso. No se puede, no es correcto invocar una función que devuelve un resultado y no realizar nada con el resultado que devuelve. Es decir, el resultado que devuelve una función debemos aplicarlo a algo en nuestro algoritmo. ¿Sí? Para eso es el objetivo de una función que devuelve un tipo de datos. Las funciones en general pueden devolver cualquiera de los tipos de datos fundamentales o definidos por el usuario. Las funciones cuando tienen parámetros aquí, se llaman los parámetros formales y van separados por coma. Repito, estos parámetros en el prototipo de la función son los parámetros formales y van separados por coma. En la invocación, es decir, en este lugar, estos parámetros num1 y num2 son los parámetros actuales. Entonces, en la invocación se realiza la invocación con los parámetros actuales y los parámetros formales son los parámetros que figuran en los prototipos de las funciones. Tener en cuenta que cada uno de los parámetros formales se corresponde con uno de los parámetros actuales, es decir, num1 se corresponde con n1 y num2 se corresponde con n2. Siempre se deben respetar los parámetros actuales con los parámetros formales en el mismo orden y en el mismo tipo de datos de cada uno. Una variante más que podemos mostrar en este mismo ejemplo que estamos utilizando es que la función reciba parámetros y sea del tipo void, es decir, que no retorna ningún valor, pero sí recibe dos parámetros. La función dijimos, del tipo void, no devuelve valores, pero sí puede realizar la operación y mostrar directamente. Aquí el parámetro actual se llama n1, n2, n1 más n2. Y desde acá simplemente ahora sí realizamos la invocación a la función suma con los dos parámetros actuales desde aquí. Guardamos esto, ejecutamos esta aplicación, ingrese los números a sumar, 2.1, 3.5, 2.1 más 3.5 da como resultado 5.6. Entonces, en este caso, volvimos a hacer como en el primer ejemplo, que la función suma sea void, es decir, que no devuelva valores, pero en este caso que recibe dos parámetros. Desde mi función main tengo dos variables num1 y num2, solicito que se ingresen los números, se leen los números e invoco a la función suma con esos dos parámetros. Y la función suma recibe dos parámetros de tipo float y directamente muestra por pantalla el valor de la suma de esos dos. Bien, esta ha sido nuestra primera clase sobre funciones, que la vamos a dividir en 2 o 3 clases de manera que quede separado distintos conceptos en la confección o utilización de funciones. A modo de repaso, hemos visto que las funciones
tienen un prototipo que la vamos a colocar luego de la inclusión de las librerías y antes de la función main. Las funciones constan de un tipo de datos que devuelve la función, el identificador de la función y luego una lista de parámetros si las hubiera. Los parámetros pueden ser ninguno, uno o varios, o más de uno. Desde la función invocante podemos, si la función no devuelve valores, directamente invocarla para que realice su trabajo, respetar siempre los parámetros y sus tipos de datos, la cantidad de parámetros y sus tipos de datos. La invocación se realiza escribiendo el nombre de la función. Y si la función no devuelve parámetros, directamente la invocamos. Si la función devuelve parámetros, con ese valor que devuelve, tenemos que o bien asignarle a una variable, o bien realizar una operación, o bien mostrarla por pantalla. Luego de la función main, vamos a realizar nuestra propia la codificación de nuestra función, respetando el prototipo de la función que escribimos aquí arriba y luego escribiendo en este bloque de instrucciones, en el bloque de instrucciones de la función, escribimos todo el código necesario, todo el código que realiza nuestra función. Esto es todo por esta primera clase. Muchas gracias.